Hola, ¿cómo están? Esta es la clase de particularidades odontológicas en el paciente felino, que hace parte del curso de odontología veterinaria que les regala CTOV a todos los profesionales y estudiantes de medicina veterinaria de Latinoamérica. Empecemos. Los pacientes felinos, así como los perros, van a presentar muchas enfermedades orales, muchos problemas dentales. Y hay muchas enfermedades que comparten igual que los perros o mismo como la gente, como por ejemplo la enfermedad periodontal. Pero también tiene sus particularidades, enfermedades que son exclusivas del paciente felino. Empecemos por la primera. Antes de empezar de hablar de la enfermedad periodontal en felinos, un detalle muy interesante, que el surco gingival, que yo les expliqué en la clase de anatomía y de periodoncia, que en el perro suele ser más o menos de profundidad de 1 o 2 milímetros hasta 3 milímetros dependiendo del talle del animal, que en humanos será como 1 o 2 milímetros, que es el espacio del surco donde uno pasa el hilo dental. En el paciente felino es muy difícil de conseguir mensurar eso en un paciente sano. Menos de 1 milímetro, como 0,5 de milímetro. O sea, es muy difícil mensurar o medir en un paciente sano. Así que una zona periodontal, incluso por su diámetro, cuando uno intenta ver la profundidad de un surco gingival sano, uno no consigue medir, ¿ok? Así que cuando uno consigue, ya hay pérdida de soporte. Así que, como ustedes vieron en la clase de periodoncia, todo empieza por el acúmulo del biofilm que lleva a la inflamación de la encía. Así que cuando los dientes se pegó el biofilm glicoproteico, la encía va a inflamar, la gingivitis, y si uno empieza a cepillarle los dientes al felino, remueve el biofilm, la placa bacteriana, esta encía vuelve a su normalidad, de gingivitis a una encía sana otra vez. Pero cuando esta inflamación es crónica y pasa mucho tiempo, la propia inflamación empieza a destruir el hueso alveolar, el ligamento periodontal, hasta el cemento del diente, y empieza a bajar el soporte, y ahí uno ya tiene la periodontitis, y la periodontitis es irreversible. Pasa lo mismo en humanos, pasa lo mismo en perros, y en felinos lo mismo. Así que uno va a tener un paciente que yo les muestro una boca más o menos sana, está limpia, pero claro, ahí sí uno con un detalle uno ve ya que la encía ya está un poquito inflamada, pero sería lo más cerca de un paciente sano que uno consigue encontrar, porque los felinos siempre van a tener algún biofilm si la gente no se les cepilla los dientes, ¿ok? Pero estos pacientes pueden desarrollar la enfermedad periodontal. Acuérdense que la enfermedad periodontal, la gravedad no se da por la cantidad de cálculo dental, sí por la pérdida de soporte. Pero aquí, claro, en esta boca con un montón de cálculo dental, aquí uno ve que el canino ya perdió parte tiene la raíz expuesta, perdió parte de la encía, sí, este paciente ya tiene periodontitis. Y claro, todo el diagnóstico de la enfermedad periodontal siempre con la radiografía intraoral. Así que yo les dejé aquí, por ejemplo, un ejemplo de un diente que si uno ve de lejos nos parece normal, pero si uno va a ver con detalles, hacer el sondaje periodontal, uno ve que la sonda periodontal cruza de un lado al otro, o sea, una exposición de furca grado 3 grave. Y claro, esto tiene que estar compatible con la radiografía intraoral. Y aquí ustedes ven en la radiografía intraoral un diente, por ejemplo, aquí que sí presenta hueso alveolar a su alrededor, aunque la cara distal y mesial ya empezó a perder hueso, y dientes sin ningún soporte óseo, o sea, es la periodontitis grave. Y aquí otro ejemplo, por ejemplo, un diente que nos parecería sano. Si uno examina bien y empieza a hacer el sondaje, uno ve que la sonda ya se hundió como 2-3 milímetros por la cara palatina o mesial. Y si uno hace la radiografía, uno se da cuenta que amplió el espacio entre el diente y el hueso. O sea, esto es una bolsa infraósea, ¿ok? Este animal tiene periodontitis. Este otro paciente, lo mismo en la maxila ahora, la exposición de furca. Y claro, con el diente con pérdida de hueso en la región de la furca, pero aquí hay un detalle. Si ustedes se dan cuenta, la raíz mesial empezó a desaparecer, que es un próximo tema que ya vamos a hablar. Pero la enfermedad periodontal afecta de cada 10 felinos, 9 con más de 3 años van a tener desde la gingivitis
una retracción de encía, muchas retracciones de encía, un diente con pérdida de soporte, todos los dientes sin soporte, o sea, en diferentes grados. El 90% de felinos adultos presenta alguna señal de enfermedad periodontal, igual que los perros, ¿ok? Este caso es desastroso, un cálculo gigantesco y una radiografía compatible con reabsorción ósea alrededor de las raíces, un desastre de periodontitis. Así que esto para mostrarles que el felino presenta enfermedad periodontal, el felino sufre igual que el perro, pero hay un detalle que la gente no suele identificar tan rápido en los felinos como en los perros, porque hay una diferencia del perro con el felino. El perro siempre está muy próximo al dueño, la mascota siempre está con nosotros, el perro, muy cerca, y uno ya siente el mal aliento y empieza a buscar ayuda. Los felinos, que siempre son un poquito más distantes, aunque algunos felinos son muy cariñosos, siempre están cerquita a nosotros, pero algunos otros no, están encima de la heladera, en un cajón, encima de los libros, y como hay una cierta distancia con el humano, uno no siente tan fácil el mal aliento, así que es más, tarda un poquito más que el dueño de este felino se dé cuenta, pero el animal sí tendrá enfermedad periodontal, ¿ok? Una cosa muy interesante que ustedes van a ver no solamente en la enfermedad periodontal, pero también en las próximas afecciones que yo les voy a mostrar, el briquismo o el shattering. El shattering, esta movimentación de la boca, que ustedes van a ver que la boca tiembla, mismo con el animal bajo anestesia, mismo con la anestesia local y todos esos detalles, pero al tocar el diente tiene un arco reflejo y se mueve los dientes. Aquí es shattering. Este es muy típico de los felinos. Uno toca la encía y le empieza como a morder, un briquismo. Este es muy típico de los felinos. Los perros también pueden presentar este shattering, pero es muy clásico de los felinos cuando uno examina un diente con periodontitis o con la lesión resortiva, con la gingivoestomatitis, que yo ya les voy a explicar. Así que en la cuestión, el tema de periodoncia en felinos también. Si el felino presenta solamente gingivitis, uno le puede hacer la profilaxis periodontal, que es el raspado dental con ultrasonido y el pulido dental siempre. ¿Se acuerdan de la clase de periodoncia? No se hace el raspado dental sin un pulido dental. Este es el trabajo completo, ¿ok? Y claro, en casos graves, cuando uno ya tiene que hacer desde un alisado radicular, una extracción, un colgajo, muchas extracciones, lo que sea diferente de profilaxis periodontal, ya se denomina tratamiento periodontal. Así que aquí tenemos un paciente con enfermedad periodontal. Y claro, yo solo voy a tener certeza de la gravedad con las radiografías intraorales. Y este paciente fue a extracción casi que total, ¿ok? La segunda enfermedad, que es típica de felinos, que en perros no hay alguna cosa parecida, hay sí más o menos alguna parecida, pero en los felinos esto es gravísimo, que es la gingivoestomatitis crónica felina. La gingivoestomatitis crónica felina es una enfermedad que yo les voy a explicar más o menos como un resumen. Se diría que sería como, entre comillas, una alergia de los tejidos blandos a la presencia de biofilm. Cualquier felino que presente cálculo dental, como yo les mostré antes, claro que va a tener una inflamación de encía. Cuanto más cálculo, más inflamación. Pero en estos pacientes con gingivoestomatitis, si ustedes se dan cuenta, los dientes casi no presentan cálculo ninguno, no presentan cálculo dental. Sí el biofilm. Y para este poco biofilm que estos dientes presentan, la encía como que explota de inflamación. O sea, lo que uno no consigue entender en la ciencia, y eso se los digo, yo no sé la causa de la gingivoestomatitis. Nadie en el mundo sabe la causa de la gingivoestomatitis. Eso sí, uno cree que, mismo que uno no sepa la causa de que por qué la encía reacciona de esa manera tan grave, tan inflamada, pero que si no hubiera el biofilm, posiblemente la encía no tendría esta inflamación tan grave. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las causas que la gente en las investigaciones o los que estudian medicina felina piensan que puede ser la causa de la encía reaccionar tan grave? Puede ser que tenga que ver con el FIV o con el FeLV, la leucemia felina.
Hay gente que todavía piensa que puede ser eso, aunque, por ejemplo, hay muchos pacientes que presentan gingivoestomatitis y no tienen FIV o no tienen leucemia. También se cree que puede ser que tenga que ver con el calicivirus, porque claro, cuando uno estudia pacientes con gingivoestomatitis, algunos presentan calicivirus, pero otros no. Así que siempre se hace la investigación de FIV, de FeLV, de calicivirus, pero no quiere decir que esto esté causando esta reacción. Puede ser que sea un problema inmunológico, puede ser que sea un problema autoinmune, puede ser que sea un problema de hipersensibilidad, o sea, nadie tiene muy claro cuál es la causa, pero en la gingivoestomatitis, además de la inflamación de la encía, que se llama gingivitis, las mucosas también se van a inflamar. Y aquí ustedes van a ver que principalmente las mucosas del arco glosopalatino, del arco de la lengua al paladar, del arco glosopalatino en dirección a las faucias, a esas pliegues que están en la faringe, en la orofaringe, esto todo se inflama. O sea, la gingivoestomatitis no es solamente la inflamación grave de encía, esta inflamación también pasa a tejidos bucales, a las mucosas, sea la mucosa bucal, de las mejillas, sea la mucosa principalmente del fondo de la boca, del arco glosopalatino, y por eso cuando uno hace el examen del paciente, cualquier paciente felino, siempre uno tiene que abrir la boquita y ver al fondo. Si no está inflamado, bien, debe de ser solamente enfermedad periodontal, pero si está inflamado al fondo, ahí va a ser difícil, porque como yo les expliqué, uno no tiene muy claro la causa de la gingivoestomatitis. Nadie consiguió todavía entender cuál es la causa de la gingivoestomatitis. Y como uno no tiene la causa, pero sí uno sabe que independientemente de la causa, la presencia de biofilm aumenta la inflamación, uno va a tener que pelear contra eso. En la literatura, eso sí yo les sugiero que encuentren este artículo, que es muy interesante, porque este no es un artículo, un paper que te dice, mira, yo traté así, yo traté no sé cómo. No, esto es una revisión sistemática. Aquí vieron todos los artículos, como centenas de artículos de gingivoestomatitis, de ahí empezaron a filtrar cuáles tuvieran algún método parecido, cuáles evaluaron no sé qué detalles para encontrar cuáles son los artículos que de verdad uno puede creer. Y ustedes van a ver en este artículo también que te van a sugerir un montón de tratamientos, desde corticoides, puede ser, también bajaría la inflamación, pero no es el tratamiento ideal. Utilización de láser de alta potencia en los casos más graves, mantención con cepillado dental, o sea, hay un montón de alternativas de tratamiento, pero ninguna que sea efectivamente 100% y que salva a todos los animales, que salva a todos los felinos. Así que es una enfermedad muy complicada de tratar, pero eso sí, uno sabe que si el paciente presenta biofilm, en la literatura de odontología veterinaria, principalmente los libros que yo les nombro de Wiggs y Loprice, estos autores, o de Peter Emily y Colin Harvey, los clásicos, los dos libros clásicos de odontología veterinaria, desde ahí los trabajos todos en odonto, te dicen que uno puede empezar por hacer la extracción distal a los caninos, extracción de todos los dientes, aunque la radiografía parezca lindo, pero hacer la extracción. ¿Por qué? Porque si el biofilm se pega a estos dientes, los tejidos, yo no sé por qué, pero inflaman. Así que si yo hago el control de hacer la extracción de estos dientes, puede ser que mejore, que esté bien. ¿Entendieron? Pero claro, yo siempre les sugiero, también ofrezcan al dueño, mira, yo puedo no hacer la extracción si te parece muy, muy grave, pero usted tendría que cepillarle los dientes todos los días en los próximos 20 años. Doctor, creo que no voy a tener tiempo, no voy a conseguir. Bueno, entonces ahí sí uno le ofrece. Entonces en la literatura otro tratamiento es la extracción distal a los caninos. Bueno, si la extracción distal a los caninos no funciona,
Yo te diría que 80% sí que pasa bien, pero 20% no. Esos 20% que no mejoraron en la literatura de odontología veterinaria, se sugiere hacer la extracción también de los caninos y de los incisivos. Pero ahí, claro, en nuestra experiencia, uno se da cuenta de que mismo así sigue la inflamación. Así que no mejora, no es una ventaja sacar los caninos. Yo a veces prefiero ni siquiera sacar, porque no va a haber ninguna mejora. Eso sí, derivar a un especialista de medicina felina que te ayude a investigar los temas de calicivirus, de FIV o de FELV, si es que eso tiene alguna influencia en este paciente, antes de sacar estos caninos. Yo no hago al toque, no mejoró, vamos a sacar los caninos. No, a veces yo prefiero intentar ver otra alternativa de terapia. Si no hay ninguna alternativa y el de medicina felina te devuelve el caso, ahí yo tengo que hacer la extracción de los caninos incisivos y mismo así se lo devuelvo al de medicina felina y va y vuelve. Y es un caso muy ingrato, muy triste, porque a veces hay una parte de pacientes que no mejora para nada y por eso ahí van a láser, a utilización de láser de alta potencia. A veces uno tiene que utilizar de verdad el corticoide, no hay nada más para hacer. Intentar mejorar la inmunidad del paciente, investigar si la inmunidad no está bajando por estrés, si este felino, por ejemplo, vive con más 20 gatos en una casa, si hay ruido, si hay alergia a algún tema alimentar, uno no sabe. Por eso que es muy complicada esta enfermedad. ¿Entendieron? Les sugiero leer el artículo que yo les mostré y buscar más información. Bueno, otra enfermedad que se llama lesión resortiva odontoclástica de los felinos, también que la segunda enfermedad más importante del felino después de la gingivoestomatitis, que también yo les diré, no sé cuál es la explicación de la lesión resortiva. Profesor, vos no sabes eso, ¿quién sabe? Mira, nadie lo sabe. ¿Por qué? Porque también es otra enfermedad que nadie entiende por qué el diente empieza a reabsorber, por qué se empieza a deshacer un diente. En humanos sí uno sabe la causa. A veces de problemas oclusales, cuando los dientes sufren mucha fuerza, la raíz se puede reabsorber o desaparecer. Un tratamiento de ortodoncia, que uno haga una fuerza excesiva y el diente se mueve muy rápido, la raíz se puede deshacer. Una carie. Hay temas en odontología humana que sí pueden llevar a que la raíz se deshaga, pero en felinos nadie sabe la causa. Uno no sabe si es la acidez de la boca, si es la enfermedad periodontal, si es la gingivitis, si es problema de oclusión. Así que, ¿cómo es la lesión resortiva? Uno va a encontrar el diente con una encía un poco más inflamada y bajo la anestesia, cuando uno hace el examen, se va a dar cuenta que el diente se empezó a deshacer, que uno se parece a una carie. Incluso en los años 60 del siglo anterior, se nombraba la carie felina, aunque no tiene nada que ver con carie, porque la carie en humanos sí se sabe la causa. Es la acidez de las bacterias cariogénicas que deshacen el diente. Aquí no tiene nada que ver con carie, pero se nombraba así porque nos hace recordar cómo se parece una carie, ¿entendieron? Bueno, yo tengo aquí la lesión resortiva, un diente aquí, el molar, el cuarto premolar, y aquí no sé si hay un diente, no sé. Yo le hago la radiografía y sí, yo encuentro las raíces y veo un espacio del ligamento periodontal y la corona que se deshizo. Siempre esta enfermedad de reabsorción empieza en la región cervical y el propio organismo empieza a deshacer la estructura. Aquí reemplazó por tejido de granulación. Así que este es el tipo 1, cuando el diente se empieza a deshacer y se reemplaza por tejido de granulación. Pero claro, aquí vamos a tener que hacer la extracción de estas dos raíces. Y está la lesión resortiva tipo 2, cuando el organismo empieza a deshacer el diente. Aquí parece como si fuera un tsunami, la encía fue encima del diente. Uno piensa que aquí sí tengo un primer molar, un cuarto premolar, tengo tercer premolar aquí. Yo te muestro en la radiografía que de verdad ya no existe. Parece que como que yo hubiera utilizado un Photoshop y borré la raíz. Y en verdad el organismo reabsorbió este diente, pero en vez de reemplazar con tejido de granulación, reemplazó con formación ósea, o sea, sería el tipo 2 anquilosante.
El anterior es la lesión resortiva tipo 1, inflamatoria. La tipo 2, anquilosante. ¿Ok? Bueno, ahí si ustedes se dieron cuenta, en la enfermedad periodontal, en la gingivoestomatitis, en la lesión resortiva, el tratamiento, aunque de la primera enfermedad yo sé la causa, de las otras dos yo no sé la causa, terminan casi siempre que en extracción dental. ¿Entendieron? Y ahí, claro, en la clase de anatomía yo les expliqué, los felinos no sienten falta de los dientes para la alimentación. Ellos no mastican su alimento, ellos son carnívoros, cortan la carne de la caza. Si el animalito, el felino que tengo yo en mi casa no va a cazar un pajarito, nada, yo le doy el alimento balanceado o el sachet, bueno, no necesita los dientes para la nutrición, ¿ok? Así que enfermedad periodontal, la gingivoestomatitis crónica felina, la lesión resortiva, casi siempre terminan en extracciones dentales. Y otro detalle, en odontología veterinaria yo les dije, no se trabaja 100 y otro detalle, aquí volviendo, casi siempre termina en extracción dental. Y otro detalle, siempre en odontología veterinaria no se puede trabajar sin el aparato de radiografía intraoral. No existe odontología veterinaria sin radiografía intraoral, principalmente en felinos. Si hasta en perro no podría hacer un buen examen, un sondaje, pero estaría incompleto. En felinos jamás se trabaja sin radiografía intraoral. Y no te digo solamente por el diagnóstico. Por ejemplo, en el caso de gingivoestomatitis crónica felina, cuando uno hace la extracción dental, uno no puede dejar ningún pedacito de raíz. Por eso incluso la radiografía intraoral es necesaria, es importante y hace parte de una documentación que te protege contra una demanda, que yo pruebe que no dejé ninguna raíz. Así que uno tiene que hacer también la radiografía del postoperatorio, de post-extracción dental, ¿entendieron? Así que para los felinos es súper importante trabajar siempre con la radiografía intraoral total. Todos los dientes radiografar antes y después para el correcto diagnóstico. ¿Ok? Bueno, otras alteraciones que el paciente felino va a presentar, los traumas bucomaxilares, los clásicos en felinos, la disyunción de sínfisis. La disyunción de sínfisis. Es muy importante acordarse que en pacientes, en perros y gatos, los perros y gatos presentan dos mandíbulas, diferente de nosotros que tenemos solamente una mandíbula. Ellos presentan dos mandíbulas, mandíbula derecha e izquierda, pegado en la región del mentón, de la sínfisis, por un tejido fibroso. Y como los felinos suelen tener traumas bucomaxilares por caída de altura, ellos se tiran de la heladera, del tercer piso, del sexto piso, y ellos golpean el mentón, la sínfisis sufre una disyunción, se separa la sínfisis. Y esto es muy común en felinos, cuando ellos presentan, aquí ven en el video, la movilidad de la mandíbula. La movilidad de mandíbula, y esto se resuelve simplemente utilizando la resina acrílica que yo les mostré en la clase de trauma bucomaxilar. O sea, solamente con metacrilato es suficiente y bien finito para poner la sínfisis en su lugar, en los casos de disyunción de sínfisis, ¿ok? Uno también puede utilizar el método de la técnica del hilo de acero alrededor de la mandíbula. Si yo estoy en un lugar que no tenga el metacrilato, puede ser. Pero por favor, doctores, los que les gusta traumatología, por Dios, por favor, no le pongan un tornillo cruzando canino a canino. Eso ya creo que se entendió en la clase de traumas bucomaxilares, de que no se utilizan las técnicas invasivas de traumatología en mandíbula de perro y de felino, ¿ok? Y siempre cuando yo hago el metacrilato, cuando está en la fase plástica, probar siempre la oclusión para ver si los dientes van a su lugar y el animal puede abrir y cerrar la boca. ¿Ok? Otro trauma bucomaxilar muy común son las hendiduras palatinas traumáticas, justamente por la misma causa. Los felinos a veces suelen caer de altura
y se pueden golpear el mentón y promover una disyunción de sínfisis, pero también pueden golpear el hocico y se abre el paladar y ahí genera una hendidura palatina traumática. O sea, este caso no es un caso de una hendidura palatina porque es congénito hereditario. Esto es casi siempre en felinos. Es por problema de trauma. O sea, es en verdad una fractura de maxila. La maxila se abrió y ahí a veces, si no se cierra la herida, uno tiene que hacer la cirugía de palatografía para cerrar esta hendidura. ¿Ok? Otro trauma bucomaxilar, un problemita que los felinos presentan bastante, principalmente los gatos, los felinos persa, porque la articulación no la tienen un poco más plana, como si fuera una displasia, y a veces en algún trauma, una caída de altura, la articulación, el cóndilo sale de la cavidad y se generan las luxaciones de articulación temporomandibular. Y esto es de fácil resolución. Claro, antes uno tiene que tener la radiografía intraoral, no adivinar o pensar que es una luxación. Uno tiene que tener claro en la radiografía que de verdad solo fue la luxación. Perfecto, uno puede hacer esta maniobra que en la literatura se dicen para utilizar el lápiz de 6 lados, un lápiz de escribir, pero para mí me facilita utilizar el mango del bisturí. Y van a ver, aquí yo les voy a poner el video, que cuando yo hago la técnica, van a ver que muy rápido. Yo pongo el mango de bisturí en los dientes y voy a hacer 2 movimientos. El primero es que le voy a empujar el mentón hacia arriba, es la movimentación del mentón hacia arriba, y con la mano voy a girar el mango de bisturí para acomodar. O sea, no es solamente hacer fuerza con la mandíbula intentando cerrar. Uno tiene que hacer la movimentación con la mano también, con el lápiz o con el mango de bisturí. Aquí yo les muestro cómo funciona esto. ¿Ven? Que puse el mango del bisturí, el cable para el bisturí. Con el dedo mediano voy a empujar el mentón hacia arriba, y con el pulgar y el indicador estuve girando el mango del cable del bisturí para poder resolver esta luxación de ATM. Yo les pongo otra vez el video porque es muy interesante y yo no tengo problema en compartir este video. Esto resuelve muchas cosas. Ven, otra vez pongo el mango de bisturí en los dientes. Con el dedo mediano voy a empujar el mentón hacia arriba y con los 2 dedos girar el mango de bisturí para poner en su lugar correcto. Así se resuelve la luxación de ATM. Eso no se hace con el animal despierto, sí siempre bajo anestesia, ¿ok? Porque esto puede promover algún dolor. Y claro, después de la luxación se sugiere poner un bozal, o sea, con esparadrapo. Hay gente, yo hacía esto antiguamente, de hacer un bloqueo con metacrilato de canino a canino, un bloqueo intermaxilar, pero en la actualidad nunca más lo hice. Pues no me gusta esa técnica, yo utilicé por muchos años. Y en la actualidad a veces se puede poner la técnica de botones, que yo les dejé ahí la literatura. Vale la pena estudiar la técnica de los botones en felinos, y eso, claro, en el diplomado ustedes tienen clase de todo eso, aprenden las técnicas, pero aquí más es una clase para información. Otro problemita muy importante en felinos, las fracturas dentales, también lo mismo. El felino se tira de la heladera, golpea el canino. Y un detalle que yo les expliqué en la clase de endodoncia, que claro, con el diente fracturado va a ingresar bacterias a la pulpa inflamada, o sea, de inflamación pasa infección, y las bacterias pasan por las foraminas del delta apical y llegan al hueso periapical. Y en perros esto suele en cuarto premolar promover la formación de la fístula extraoral e infraorbitaria en perros, pero en felinos la fístula extraoral e infraorbitaria es siempre por el diente canino. Ya vi gente que en el paciente felino, felina igual que el perro, y le saca el cuarto premolar que no tiene nada que ver. Eso sí, yo me imagino que por ahí algunos de ustedes pensarán, no, el profesor León es muy crítico de la gente, eso no es ético. No, ética
es trabajar bien. Ética es trabajar basado en la literatura, no es hacer desastres de tratamiento. Eso está mal. ¿Ok? Así que en el paciente felino, las fístulas infraorbitarias extraorales siempre son promovidas por fracturas dentales o muerte pulpar del diente canino superior. ¿Ok? Bueno, y ahí claro, en los felinos también se hacen los tratamientos dentales, tratamiento de canal. Ah, profesor, usted utiliza figuritas antiguas, sí, para mostrar que yo soy un clásico de la odontología veterinaria. Hace muchos años que trabajo con eso. Y claro, en pacientes felinos se hace también el tratamiento de conducto, el tratamiento de canal, restauraciones, todo muy parecido como en los perros y en humanos. ¿Ok? Así que pacientes felinos también necesitan el tratamiento de canal, casi siempre en diente canino superior o inferior. Yo no me acuerdo de haber hecho alguna vez tratamiento de canal de algún premolar o mismo cuarto premolar. En 20 y pocos años, desde el año 99, nunca necesité, pero sí en diente canino, sí. ¿Ok? Y el último tema de felinos, que infelizmente muchos felinos sufren de eso, de las neoplasias orales, o sea, el cáncer de boca. Y en felinos una cosa muy particular es que casi el 90% de cáncer oral en felinos casi siempre, el aumento de volumen en cavidad oral casi siempre son carcinomas. Infelizmente los felinos tienen una predisposición muy grande al carcinoma o a las neoplasias orales, principalmente el carcinoma, de crecimiento rápido, empieza a destruir hueso en la región, puede promover metástasis, aunque no es tan común, pero es de un crecimiento muy rápido, le promueve dolor y a veces uno hace la cirugía. A veces uno hace cirugía en maxilas, uno hace, pero a veces como el animal es pequeñito no hay margen de seguridad, o sea, casi siempre esto vuelve a crecer. Y si es de maxila, los pacientes hasta se adaptan a alimentarse. Pero yo les cuento de mi experiencia de más de 2 décadas, de que cuando uno hace los tratamientos de neoplasia en mandíbula, el animal sufre demasiado, tiene que estar con su sonda esofágica, mismo así no se recuperan tan fácil de este problema. Y claro, esto todo le baja el aguante de que esta enfermedad casi siempre gana y los pacientes felinos sufren demasiado. Si ustedes se dan cuenta de la neoplasia, que si la gente cuidara mejor de su paciente felino en el tema de periodoncia, se fijaran mejor de que los dientes están con cálculo dental, con gingivitis, y a veces puede ser que empiecen algún aumento de volumen, el dueño mismo haría el diagnóstico más rápido, más temprano, y te llevaría el felino para que examines. Por eso es muy importante asociar también la periodoncia a la neoplasia. Cuanto más uno cuida de su perro, de su felino, la periodoncia, la enfermedad periodontal, también consigue diagnosticar las neoplasias más temprano. Infelizmente felinos pueden tener neoplasias, casi siempre son carcinomas malignos y casi siempre llevan a un pronóstico malísimo. ¿Ok? Quiero aprender más. Ah, qué bien. Bueno, yo te invito a que te suscribas al Super Diplomado Internacional, el LATAM CTOV para Latinoamérica. Es un curso todo en español, en nuestro idioma. Es un curso de 8 meses, te va a encantar, es el mejor curso. Incluso la programación es casi como un resumen del curso de especialización que tenemos aquí en Brasil, que es un curso de 2 años. Esto aquí en 8 meses son los mejores profesores de Latinoamérica y te va a gustar. Así que yo te sugiero que visites la página, veas la programación y que te motives y te inscribas. ¿Ok? Yo aquí en Sao Paulo, desde Dentista Vet, los invito cuando estén por Sao Paulo, si quieren venir a visitar, manden un mensaje con antecedencia y los recibo aquí con un cafecillo, 2 días, vengan a visitarnos aquí en Sao Paulo. Y en esta clase no está Oliver, yo lo puse a Nero, que era mi gatito que vivía en Santo con mis viejos, con mis papás, Nerito. Y bueno, yo les dejo aquí el QR code de mi Instagram. Estoy a disposición de ustedes. Espero que les haya gustado esta clase y nos vemos en próxima.